Listo. Ya, ahí está. Comenzamos entonces, chicos, con nuestra clase del día de hoy. Eh, Vamos a trabajar el día de hoy un poco lo que son las teorías atómicas, ¿sí? Vamos a trabajar un poco lo que es las teorías atómicas, cómo es que a través del tiempo las teorías atómicas se han dado, ¿sí? O qué es una teoría atómica primero antes, ¿no? Creo que algunos todavía no tienen muy clara la idea de lo que es una teoría atómica, ¿sí? Una teoría atómica es una propuesta de lo que fue o es el átomo. Digo fue porque en su momento se hicieron muchas teorías atómicas, ¿sí? Y es porque todavía, aunque desconocemos, hay algunas propuestas, no necesariamente para saber cómo es el átomo, porque ahora ya lo sabemos, sino, por ejemplo, un poco cómo es que se forma el átomo, ¿no? Cómo es que se forman nuevos elementos o nuevos átomos tras una explosión, etcétera. Entonces, es más, actualmente se está encontrando en el universo, hay la posibilidad de encontrar nuevos elementos químicos más allá de donde están nuestros ojos, porque tenemos lo que se conoce como un radiotelescopio, ¿no? Los radiotelescopios pueden ver a millones de años luz de la Tierra y pueden detectar ciertos elementos, la presencia de ciertos elementos a través de estos radiotelescopios. Detalle, hay algunos que no pueden ser identificados. Ergo, al no poder ser identificados, sí o sí que son la posibilidad de nuevos elementos. ¿Ok, chicos? Samuel, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Bien. Ok. Disculpen, por favor. Voy a compartir entonces con ustedes el PowerPoint del día de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar, perdón, tema 3, tema 1 sería, ¿no? Listo, ya está. De lo que fueron las teorías atómico-moleculares. Vamos a ver cada una de ellas. Como siempre, nos vamos a la antigua Grecia. Profesor, pero ¿por qué siempre tenemos que hablar de Grecia, profesor? ¿Por qué le pasa, profesor? Biología, los griegos. Química, los griegos. Bueno, lo hago aquí, Samuel. Ya, ok, listo. Ya está. Entonces, hay algunos detalles ahí que tengo que recalcar. Si vamos a hablar bastante de los griegos, no solamente en lo que son ciencias, ¿sí? Es porque ellos habían alcanzado un grado de conocimiento o presuponían muchas cosas a partir de su pensamiento. Ojo, sí, solamente el pensamiento, porque ellos no tenían herramientas para demostrar lo que ellos creían. Hacían investigación y a partir de sus investigaciones obtenían ciertos resultados a partir de inclusive también la manera de filosofar, ¿no? De pensar de ciertas situaciones, ciertos seres vivos, animales, etcétera. Entonces es posible que, es ahí esa razón por la cual los griegos, ¿no? De tanto filosofar con los datos que tenían, obtenían ciertas propuestas que hasta ahora conocemos. Estamos hablando de hace 2500 años aproximadamente, entre 2300 a 2500 años, ¿no? Que ellos ya proponían algo como lo que les voy a comentar. Oye, dice, es posible dividir la materia un pedazo cada vez más pequeño. Disculpen. O hay un punto en el que no se puede dividir más. Platón y Aristóteles propusieron que la materia es infinitamente divisible. Eso quiere decir que tú podías dividir infinitamente. No se terminaba. Demócrito dijo algo opuesto, que la materia se compone de pequeñas partículas indivisibles, ¿no? A esta partícula le llamó átomos. El nombre átomos significa sin división, ¿no? Si yo lo divido acá, mira, ve, la palabra átomos, ¿sí? Esto significa, tomos es partes. Es como que el que te quiere vender una enciclopedia dice, son 15 libros. Ah, ya, ok, ahí está. Tomo significa partes y en el lenguaje,
si lo hablas con la profesora de comunicación, esta letrita normalmente significa sin, que no tiene, ¿sí? Anuros, por ejemplo, a, sin, nuros, cola. Hablamos de, por ejemplo, los anfibios, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esto lo propuso ya Demócrito en la época de los griegos. Estamos hablando 300 años antes de Cristo, ¿ok? Pero vamos quizás al primero que hizo una propuesta con respecto a la teoría atómica. Esta es la teoría atómica de Dalton, entre 1803 y 1807. Estamos hablando de un promedio de 2000 años después, ¿sí? John Dalton utilizó las leyes fundamentales de las combinaciones químicas que se conocían hasta ese momento. Esto más o menos hace 200 años, ¿no? Para publicar una teoría atómica congruente, verdadera, sólida. Utilizó, por ejemplo, las leyes de Lavoisier, ¿sí? De la conservación de la materia, ¿sí? Que dice que la materia no se crea ni se destruye. Tenemos a Antoine Lavoisier, ¿sí? Con su flaca, ¿no? Con su novia, provecho. Y también utilizó la ley de Proust, ¿sí? De las proporciones definidas. Dice, cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporciones de peso fijas y definidas, ¿sí? De proporciones de peso fijas y definidas, ¿ok? Entonces, chicos, esto lo utilizó Dalton, estas dos propuestas, la de Lavoisier y la de Proust, para llegar a proponer su teoría atómica. O sea, él dijo, oye, acá hay algo, así como está ahí, no, mira, estoy pensando que con esta ley yo puedo proponer algo. Ajá. Y dijo, cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, los pesos de los elementos se combinan en cantidad de obvio, ya. Hay una relación numérica entre sí. La principal propuesta de Dalton, ¿sí? De la teoría atómica que fue en 1808, dice que la materia está compuesta por partículas indivisibles, extremadamente pequeñas, llamadas átomos. Oye, ¿no le suena muy familiar, no? Es casi igualito lo que dijo Demócrito. Igualito, es casi idéntico lo que dijo Demócrito, ¿sí? Hay diferentes clases de átomos. Cada átomo corresponde a un elemento distinto. Los compuestos químicos puros están constituidos por átomos de distintos elementos y las reacciones químicas consisten en la combinación, separación o reordenación de los átomos. Los átomos permanecen inalterables en cualquier transformación. Bueno, eso sí es cierto. Todo esto lo propuso, hoy, ¿qué pasó? A ver. Ajá. Tiene fallas en su conexión nuestra querida amiga, ¿cómo se llama? Valerie. Ok, no te preocupes, Valerie, pero que puedas arreglar eso. Entonces, chicos, le decía, todas estas propuestas son hechas por Dalton, ¿sí? Si bien es cierto, tomamos la primera, pero hay muchas más propuestas hechas por Dalton que no se dan a conocer mucho. Bueno, acá se hace la referencia a Demócrito, porque Demócrito ya había dicho algo similar, ¿sí? Y si vemos aquí, en realidad Dalton pensaba que el átomo era una esfera pequeña, indivisible, que no se podía decir, no, eso es así, es una pequeña esfera, el átomo es una esfera, punto, ¿no? Y como son, por ejemplo, esta es la esfera del oxígeno, la del hidrógeno es una esfera más pequeña, la del nitrógeno es una esfera más grande, la del cloro es una, y así, o sea, le ponía diferentes tamaños, pero eran diferentes. Bueno, eso era para Dalton. El químico inglés Humphrey Davy, en el año de 1800, comprueba que al pasar una corriente eléctrica a través de alguna sustancia, se descompone. Ajá. Faraday lo conoce a esto como electrólisis. Eso quiere decir que un compuesto químico puede ser dividido en sus componentes a través de la electricidad, ¿sí? A través de la electricidad. ¿Y por qué les hago este comentario de la electricidad? Principalmente eso, porque después vino Thomson. Thomson hizo trabajos, ¿sí? Con electricidad, ¿sí? Y pudo calcular la masa, bueno, que ahora lo conocemos como electrón, ¿ok? Pero en ese momento no se conocía como tal, ¿no? Thomson fue el que descubrió el electrón. Y de pasada dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo aquí algo medio extraño.
vamos a ver qué pasa con estos rayos catódicos. Ajá. Lo que hizo en su trabajo fue lo siguiente. Esto que ven aquí que parece un huevo alargado es un tubo que está al vacío. Sí, no tiene aire, dice. Acá, el ánodo y el cátodo se hallan conectados a una fuente de alto voltaje. Estamos hablando de 10.000 voltios. Este es el ánodo, ¿no? Y el positivo es el cátodo. ¿Ok? ¿Así estamos bien? En el tubo de vidrio se encuentra un gas a baja presión. ¿Ya? O sea, poquísimo gas. Con este experimento Thomson averiguó cómo se desplazan los rayos. Pudo observar que los mismos se desplazan en línea recta y producían un destello al llegar a una pantalla formado por una luz fluorescente. Aquí miren, ve cómo se ve que está cambiando el color de esta pantalla que se encuentra en el extremo, ¿sí? Cuando al ánodo se le incluye energía eléctrica, 10.000 voltios. Vamos a ver ahora qué pasó con su segundo experimento. Dice, el ánodo negativo y el cátodo, como le dije, se ven conectados a una fuente de alto voltaje. Y en el tubo de vidrio se encuentra un gas. Dice, interponiendo un objeto metálico opaco, como se muestra en la figura, en el camino de los rayos se observó que se formaba una sombra en la pared opuesta al cátodo. Los rayos parten del cátodo, por eso se les llama rayos catódicos, ¿sí? Los rayos catódicos son los que salen de aquí, viajan y, por ejemplo, en este caso se puso una cruz, una figura, ¿no? Y se generó una sombra en la pared extrema de este tubo. Oye, esto nos dio pie a conocer lo que ahora sabemos que son los rayos catódicos. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Tienen masa los rayos. Vamos a ver si los rayos tienen masa. Aquí lo mismo de siempre. El ánodo y el cátodo están, ¿no? Conectados a una fuente con gas en el medio. Con este experimento Thomson averiguó si los rayos tenían masa. Un rayo, estamos hablando de si un rayo, por ejemplo, ¿no? Un rayo, bueno, catódico, en este caso tiene masa. Bueno, yo sé que si usted le diría los rayos láser, los rayos catódicos tienen masa, usted diría, no, no tiene masa, son rayos, son como la luz, profesor. Vamos a ver. Dice, con este experimento Thomson averiguó si los rayos tenían masa. En el camino de los rayos interpuso una pequeña rueda, acá está la rueda de colores. Observó que la rueda giraba como consecuencia del paso de los rayos. Por lo tanto, los rayos poseían masa. Claro, porque cuando tú pones esta rueda no se mueve, tiene sus hélices, ¿no? Pero cuando enciendes el rayo catódico, la rueda comenzó a girar. Es decir, había algo que lo empujaba a esta hélice, ¿no? De esta rueda y comenzaba a girar. Entonces, él con este simple experimento demostró que los rayos poseían masa. Detalle ahí, chicos, ¿ah? Seguimos. ¿Y qué carga tienen los rayos? Vamos a ver qué carga tienen los rayos, ¿sí? Lo mismo es siempre, un ánodo y un cátodo, ¿sí? Conectados a una fuente eléctrica o con un gas. ¿Qué pasó aquí? Miren, ustedes lo están viendo, ¿sí? De aquí, desde el cátodo, salen rayos, dice acá, con este experimento Thomson averiguó qué carga tenían los rayos. Utilizando un campo eléctrico o un campo magnético, comprobó que los rayos se desvían alejándose del polo negativo del campo y se acercaban al polo positivo. Este comportamiento indicaba que los rayos eran partículas negativas. Muy bien, claro, tenemos aquí el cátodo, sale y miren, ve, acá hay una planchita, ¿sí? Con carga positiva y acá arriba hay otra planchita con carga negativa, ¿sí? Entonces, como los rayos que salen del cátodo son negativos, tienden a ir hacia la plancha positiva.
hacia el opuesto. Los opuestos en este caso se atraen. Y los rayos que antes iban en línea recta, ahora se distorsionan y van hacia un lado. Y van hacia un lado. Entonces, Thomson descubrió que los rayos eran partículas negativas, ¿ya? Con ese simple experimento. Stoney estudió a Faraday y a Thomson y sugirió que las unidades de carga eléctrica están asociadas a los átomos, ¿sí? Stoney en realidad fue el primero que propuso el nombre de electrones. Ojo, ojo, Thomson lo descubrió. Thomson descubrió, oye, acá hay unas partículas negativas, ¿sí? Que no sé, están como que están en el átomo, pero tienen carga negativa. Ya descubrí con mis experimentos que tienen carga. Allá vino Stone y dijo, ¿sabes qué, Thomson? Mira, me parece por tu chamba, no por tu trabajito que has hecho, yo creo que a eso le voy a llamar electrones. Ya, porque tienen carga negativa, electrones. Ponle el nombre electrones. Sí, sale. Y le pusieron el nombre de electrones, ¿ok? Detalle ahí lo de Stoney, por si acaso. Ahora, inclusive, miren, ¿cómo son de buenos estos? Miren, no han tenido la tecnología que tenemos ahora. No han tenido esa tecnología. Millikan pudo calcular con un experimento como el aparato que ven acá en sus manos, ¿sí? Que está acá dibujado, pudo demostrar, pudo calcular la masa. ¿Cuánto pesa un electrón? ¿Cuánto pesa un electrón? Lo hizo con este aparatito, ¿sí? Y bueno, es un aparato muy especial. Hoy día no me voy a dedicar un poco a explicarlo, pero a través de este aparato, Millikan, ¿sí? Con un atomizador de partículas de grasa, que tenía un agujero en el medio, permitía que pasaran solamente ciertas partículas con la velocidad que generaba, cada una de estas mini partículas, tenía un pequeño microscopio como visor, ¿sí? Y con los rayos X que se generan pudo medir la masa de un electrón. Esto es increíble. Estamos hablando de Millikan a comienzos del siglo pasado, el siglo XX, y finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando que hace más o menos 100 años o más, ¿sí? Con estos simples elementos pudo determinar la masa de un electrón. Increíble, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, cómo es que se dan los rayos canales y los protones. ¿Y esto por qué? Porque ahora vamos a hablar de protones, ¿sí? Porque, bueno, primero para terminar la idea, Thomson, a raíz de todo eso, ¿sí? Dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí me parece que el átomo debe ser, sí, como dijo Dalton, una circunferencia, pero como yo he descubierto los electrones, y estos electrones son negativos, debe de tener, si los electrones en ese átomo, como si fuera, bueno, no sé, el pastel de ciruela que mi mamá me preparaba, ¿no? Que conocemos ahora, por ejemplo, bueno, acá en el Perú, no sé si ustedes han comido budín, ¿sí? Alguna vez que tienen pasas, los budines son masa de pan, ¿no? Con pasas ahí. Es muy rico, a mí me encanta, me gusta. Lástima que ahora ya no lo encuentro en la panadería, pero era muy bueno. Y este budín, ¿sí? Tenía esas pasas entre medio. Él pensó que era similar. Por eso, normalmente a este modelo de Thomson se le llama el modelo budín con pasas. Ojo, budín proviene de pudding, ¿no? Que es del inglés, bueno, es obvio, ¿no? Bueno, se le quedó con ese nombre. Ojo, todo el resto era carga positiva, mientras que solamente los electrones incrustados eran de carga negativa. Detalle ahí con el modelo de Thomson. Detalle con el modelo de Thomson, chicos. Vamos a ver ahora, antes de ir al siguiente elemento, sí, perdón, antes de ir a la siguiente teoría, vamos a hablar un poco acerca de la radioactividad, ¿sí? Bueno, Wilhelm Röntgen, ¿sí? Descubrió los rayos X y, bueno, obvio que los rayos X revolucionaron un poco lo que es ahora el conocimiento en la salud, porque si ustedes recuerdan, bueno, no sé si algunos de ustedes le han sacado alguna vez unos rayos X, ¿sí? ¿Alguien ha ido al doctor y se ha sacado rayos X? ¿Que nunca, César, nunca te ha sacado rayos X, César?
Ah, ya, no, no, pero ya estabas asustando. Peche Charín, no te pases. Y no comprendo por qué Fernando y Samuel tienen apagadas sus cámaras. Si yo siempre pido, por favor, que durante mis clases las tengan prendidas. Les agradeceré, por favor, que prendan sus cámaras, señor Samuel, señor Fernando. Bien, claro, los rayos X son rayos que penetran, ¿no? Y pasan inclusive a través de nuestro cuerpo, ¿no? Definiendo que los objetos más duros, con más concentración de elementos, se muestren menos en esa placa que está detrás de nosotros cuando nos tomamos los rayos X. Bueno, nuestro amigo Wilhelm Röntgen fue el primero que descubrió estos rayos X, ¿sí? Henry Becquerel, ¿sí? Estudió también lo que era el fenómeno de la fluorescencia, que era una radiación producida por la sal de uranio, ¿no? Esta sal de uranio emitía una fluorescencia como una luz. Entonces, oye, comenzamos a ver que habían ciertos elementos que producían cierta energía. ¿Y dónde se da el punto más alto? Es con María Curie, ¿sí? Importantísima investigadora polaca, ganadora del premio Nobel, así como su esposo, ¿sí? Que también ganó el premio Nobel de física, si no me equivoco, y su hija también ganó el premio Nobel, no cuando era chiquita, no, ya cuando era grande, pues eso, ya, no decía, ay, que una niñita ganó el premio Nobel, no, no vayan a pensar eso, ¿eh? Su hija después también siguió los pasos de sus padres, también ganó un premio Nobel. Ella descubrió que el torio tenía propiedades similares a la del uranio y junto con su esposo el francés Pierre Curie descubrió el elemento radio, que es millones de veces más activo con radioactividad que el uranio. Sí, acá tenemos a los Curie, el esposo y la señora, ¿sí? Todo esto detallito, hizo que Rutherford, ¿sí? Revelara esos experimentos. Dijo, oye, ¿sabes qué? Esto de la radioactividad y todo lo demás, ajá, hay elementos que emiten tres tipos de radiación: alfa, beta y gamma, ¿sí? Alfa, beta y gamma. Él también hizo sus investigaciones, utilizó un elemento radioactivo aquí, ¿no? Que emitía radiación, aquí una placa de plomo, ¿no? Y este rayo que salía del elemento pasaba a través de una plancha con carga positiva y una plancha con carga negativa. Entonces, él pudo obtener estos tres tipos de rayos. Ahora, él dijo, bueno, él propuso muchas cosas más, aquí le dejo toda la información. Y lo que comenzó fue a estudiar la dispersión de los rayos alfa en hojas de oro. Sí, le interesó bastante eso. Aquí vemos justamente esto. Entonces lo que hizo es, aquí ven la fuente, ¿sí? Esta fuente produce rayos, unas de partículas en general, y esto iluminaba una plaquita de oro. Cuando este rayo tocaba el oro, la plancha de oro, es obvio. Miren, esto que parece una banda circular, sí, era una pantalla circular que le permitía, ¿cómo se dice?, ser marcado por lo que saliera, los rayos que salieran de esta placa de oro. Porque cuando esta laminilla de oro era atacada por el rayo de esta fuente de partículas, ¿sí?, dispersaba a diversos lados muchos de esos rayos, los dispersaba. Algunos seguían directos, rectos, otros cambiaban de dirección. Esto le hizo pensar, ¿no?, a Rutherford que en la placa de oro habían partículas. Por ejemplo, aquí en la primera, cuando el rayo, ¿no?, tocaba el núcleo, se desviaba. Cuando no lo tocaba, pasaba de frente, ¿sí? Cuando golpeaba directamente podía inclusive rebotar, ¿no? Y de esta manera demostró que esta pequeña región media
que ahora conocemos como núcleo, era una región muy densa, ¿no? Entonces dijo, oye, hay algo al medio que es muy denso, que tiene bastante masa, alrededor no mucha, pero hay algo, me parece. Y es así que Rutherford propone su propia teoría. ¿Sabes qué? Mi teoría es como el sistema planetario. Al medio, en nuestro sistema planetario, está el Sol y alrededor están los planetas. Acá en mi propuesta es, al medio tenemos al núcleo, que tiene bastante masa, como dijo Thomson, como dijo Dalton, es de carácter positivo, y alrededor, circundando el núcleo, se encuentran los electrones que tienen carga negativa. Por eso es que en mi experimento se desvía, no se desvía, etc. Ah, ya, bacán, chévere, Rutherford, me parece muy bien, excelente trabajo, chévere, ah, todo bien, bravo, excelente. ¿Sí? Rutherford había encontrado una propuesta mucho más, inclusive, concisa que nuestro amigo Thomson. Disculpe. No solamente eso, Rutherford también descubrió los protones. ¿Sí? Él descubre que eso que se encuentra en el núcleo, formando el núcleo, son los protones que tienen carga positiva. Ok, ¿sí? Vino James Chadwick y dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, yo estoy también haciendo trabajos con partículas alfa y he visto que en el núcleo hay algo mucho más conciso que no solamente son los protones. Chadwick, en el año de 1932, descubrió los neutrones, que son partículas que no tienen carga, como ya sabemos, ¿sí? Y que se encuentran, como le dije, en el núcleo junto con los protones, ¿sí? Ahora, escuche, acá hay un pequeño problema, ¿sí? El problema era de que lo pasaron el tiempo, ¿no? Y vieron los investigadores que los electrones, como tienen una cantidad de energía, ok, pueden seguir dando vueltas, pero la energía de los electrones en algún momento se va a acabar, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, tú te puedes poner a correr alrededor de un campo deportivo, pero en algún momento te vas a cansar y ya no vas a correr a mucha velocidad, ¡pum!, te vas a caer al final. Algo similar comenzaron a proponer los grandes investigadores. Dijeron, oye, pero si el electrón sigue su recorrido, va a gastar toda su energía y en algún momento se va a acercar al núcleo y va a chocar contra el núcleo. Entonces todo el átomo se destruiría. ¿Cómo entonces puedes proponer esto, Rutherford? No, puta madre, pero así no es la cosa, pero Rutherford. O sea, déjate ya. Ok, eso es lo que los grandes pensadores en ese tiempo comenzaron a ver, que la propuesta de Rutherford no era válida. Entonces, tanto lo de Dalton, Thomson y Rutherford comenzó a no verse tan bien, ¿ok? Porque es obvio que ya con lo que Rutherford había explicado y lo que pasaría con el electrón que caería al núcleo por falta de energía, ¿no? Y destruir el átomo, todo esto se echaría abajo. Pero vino alguien, vino Niels Bohr. Niels Bohr lo que hizo no fueron experimentos. Él hizo una propuesta matemática. Él encontró la fórmula por la cual, ¿sí?, podía existir la forma de que un electrón se mantenga estabilizado, ¿sí?, alrededor del núcleo, sin necesidad de que haya un desgaste de energía y caiga en el núcleo. Dice, superó el modelo atómico de Rutherford, suponiendo simplemente que la física clásica estaba equivocada. El modelo de Bohr explica la estructura del átomo de hidrógeno y su espectro. Ahora, el modelo de Bohr es un modelo de un átomo basado en la cuantización de energía. ¿Qué cosa quiere decir esto? De que la energía está formada en cuantos de luz, es como decir golpes de luz, ¿sí? Y de esa manera, a través de la interrelación con otros átomos, el electrón podía permanecer en un estado sin necesidad de caer al núcleo, porque la energía se mantenía constante. Oye,
a partir de esta matemática en Niels Bohr, porque esta es una teoría matemática, como le digo, aparecieron otros investigadores que propusieron algo que es muy cierto. De Broglie propuso que las partículas o el electrón tiene una dualidad, que el electrón no solamente se puede comportar como un corpúsculo, como algo con masa, sino también como una onda de luz. Es decir, se transforma en energía, masa, energía, masa, energía, masa. Eso fue lo que propuso de Broglie. Y, ojo, esto es algo que puede tener mucha certeza, ¿sí? Esto ayudó justamente a que la propuesta de Niels Bohr sea cada vez más aceptada, porque al electrón convertirse en luz, no tendría necesidad de gastar energía, ¿sí? Bueno, tenemos un trabajo de Planck y de Einstein donde demuestran la dualidad del electrón al ser una partícula que se comporta como onda, ¿no? Acá vemos que los electrones, de alguna otra manera, se dividían en dos. En una placa donde demostraba que los electrones llegaban a esta placa por un lado y por otro. Eso quiere decir, si el electrón se comportara de una sola manera, solamente iría por una rendija. Pero como se comportan de dos formas, van por dos rendijas, ¿sí? Cada una con su característica determinada. Chicos, gracias a estas investigaciones, nosotros tenemos la posibilidad de ver esto. Esto, por ejemplo, es un virus del ébola, ¿sí? Esto es un virus. Así es la forma del virus del ébola. El ébola es una enfermedad que en África ha matado a miles de personas. Es un virus muy, muy virulento. Te puede matar en una semana. Puedes morir hasta en una semana con este virus. Es muy, muy fuerte, ¿sí? Y miren, está amplificado 190,000 veces. 190, gracias a que a esto de la difracción de los rayos X que se ha investigado. Por último, tenemos algunas propuestas, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que también lo vamos a estudiar, ¿sí? Heisenberg llegó a la conclusión de que la doble naturaleza de la materia impone limitaciones. Es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Schrödinger, ¿sí? También hizo su propuesta de mecánica cuántica ondulatoria. Schrödinger inventó la mecánica cuántica ondulatoria y fue formulada independientemente de la mecánica cuántica. Schrödinger modificó una ecuación existente que describía a una onda tridimensional sin movimiento, imponiendo la rotación de longitud de onda sugeridas por ideas de Broglie. Bueno, más o menos un poco lo que hay en la ciencia en la actualidad. Lo que quería más que todo comentarles era las teorías atómicas que llegaron a este punto. Hay alguna que otra propuesta más que hoy día no hemos tocado. Me he centrado en las principales, así que espero que de alguna otra manera lo hayan entendido. También, como siempre, yo les voy a enviar su información de teorías atómicas. Aquí lo pueden leer, todo esto, la teoría atómica de Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, etcétera, ¿no? Y algunas otras propuestas que hay aquí, como les comenté. Y bueno, acá tenemos un trabajo, ¿no?, de todos los modelos atómicos que hay. Y como siempre, para gracia de ustedes, les voy a dejar... Uy, perdón, se me pasó esto. Listo. Nada más. Por hoy, muchas gracias, chicos. Cuídense bastante, les dejo su tarea. Ah, ojo, detalle que no les comenté al comienzo. La tarea del día de hoy, como siempre, se puede entregar hasta el día lunes a las 8:30 de la mañana. No hay ningún problema. Pero el que indique eso, me indica que el domingo a las 7 de la noche me vas a enviar un mensaje, profesor, te envío la tarea. O la típica, me envía solamente la tarea y no me dice nada, ¿no? Entonces, chicos, por favor, a tomar en consideración, como lo dije al comienzo, los horarios de entrega. Ah, un detalle más. Si por A o B alguno de ustedes se olvida de entregar sus tareas, como lo vengo haciendo, recordándoles a ustedes que tienen que entregar sus tareas, esto de aquí ya no lo voy a poder hacer. Primero porque considero que es responsabilidad de ustedes estar
atentos, primero a sus horarios de entrega. Y no que el profesor tenga que estar pidiéndoles, exigiéndoles a cada rato que entreguen su tarea. Entonces, chicos, de ahora en adelante, por favor, consideren esto para hacer la entrega de tareas de todos ustedes. Muchas gracias, chicocos. Profe, yo tuve un problema de conexión a mitad de clase y por eso me salí un momento. No, no te No preocupes. me dejaba entrar. Yo no te dejé entrar, sí te dejé entrar. No, o sea, usted no, el internet se me caía. Yo, ya. No te preocupes, Samuel. Igual, por si acaso recuerden la clase grabada, así que van a poder ver todo ahí. Igual les envío la información para que lo repasen. Y recuerden, pueden preguntarme, tienen hasta las 6 de la tarde para poder preguntarme cualquier punto del tema del día de hoy. Sí, chicos. Muchas gracias, chicos. Cuídense bastante, que les vaya muy bien, que tengan un buen día y de pasada que tengan un buen fin de semana, que todo les vaya muy bien. Chao, chao, chicos. Nos vemos.